Ahí volvimos. El que no puso la asistencia, coloque la asistencia ahora y si no, pasa nada. Sí, pongan la asistencia. ¿Cuáles eran los retos de la educación en la modernidad líquida? Sí, lo acabo de. No te habías Ah, conectado todavía, Carlos. Sí, lo acabo de decir, me acordé. De Bauman, de Sigmund Bauman. A ver si estamos todos. Ahí, creo que sí. Tiene como una fecha de vencimiento, entonces a veces que la escuela clásica todavía funcione como tal, en algún sentido, que trate de verle un valor a la educación, digamos, no como algo que el resto de nuestras vidas, eso no es verdad. Eso no es verdad si no pregunte a un técnico con un diseño poco va a hacer, digamos, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. ¿Se escucha bien ahí o se corta? Porque me parece conexión inestable. Muy bajito se escucha. Ah, yo ni lo escucho. No, pero igual yo porque estoy con auriculares, capaz que igual ahora se fue. Sí, ahora sí se le cayó. No, yo también estoy con auriculares. No sé qué está haciendo, creo que estaba. Ah, igual aparece entre los que están conectados, pero Sí, con ahí la cámara volvió. apagada. Se escucha como que ahí está viendo tele, no sé si lo escuchan. Tal vez. Profe, tiene el micrófono apagado. Ahí va. Ahí está, ahí se escucha, no, se me cortaba la conexión. ¿Se escucha bien ahí o Sí, no? sí, Sí, ahora escucha se bien. escucha bien. Bien, yo armé un pequeño Sí, cuadro sí. acá para sintetizar un poco el texto ese que ya está cargado. Y en la escuela tradicional les decía que la imagen de que existe una relación que va desde fuera hacia adentro tiene que ver básicamente con que los contenidos siempre son extrínsecos a los intereses de los alumnos. Ahí en este caso menciona a los niños, ¿no? Como la primera etapa de escolarización y eso, pero en general, en todas las etapas de la vida, el alumno en general. Y eso obviamente no puede generar otra cosa más que desmotivación, o incluso, en el mejor de los casos, puede generar un impulso al esfuerzo, que no es un dato menor, no es, pero bueno, si el esfuerzo viene marcado o viene motivado por un interés genuino, y bueno, mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí el autor menciona, ¿no?, esa cuestión de que en la escuela tradicional se maneja con valores objetivos, ¿no? Objetivo siempre es un término controversial, que debería ir entre comillas, ¿no? Los valores objetivos son en realidad los valores instaurados por otras personas, que son básicamente los docentes o superiores que marcan los programas de estudio, y que en ningún momento apela o atiende a valores subjetivos personales del niño y del alumnado en general. Y uno diría, bueno, ¿cómo operaba, operaría la escuela nueva hoy en día? De una forma muy simple. Empecemos, por ejemplo, por el problema, digamos, de las materias que no están contextualizadas. Por ejemplo, yo dicto filosofía de la educación en la Escuela de Música y el taller de práctica institucional. Y bueno, el taller ya viene un poco armado con el contenido, todo, yo puedo seleccionar algo, qué sé yo, pero la idea siempre es tratar de comentar alguna cuestión relacionada al campo de la música, o sea, de vernos como docentes, pero al fin de cuentas van a ser docentes de música, no van a ser docentes de filosofía. Entonces, cuando se puede, hacemos alguna articulación y lo llevamos a ese campo. En filosofía de la educación aún más todavía, porque ahí, de hecho, trabajo libros de filosofía, no de la educación, obviamente, eso no existe como tal, me parece un invento. Los libros son de filosofía, eh, con ejemplos, ¿no? Miren, ahora si quieren ver algo relacionado a filosofía y la música, eh, este libro de Mark Fisher, que se llama Realismo Capitalista,
Mark Fisher un intelectual, un crítico de la cultura, y van a encontrar citas, por ejemplo, de Kurt Cobain, o sea, de Nirvana y de cosas así, donde trabaja el tema del capitalismo hoy en día, ¿no? Entonces, qué sé yo, vemos libros de ese tipo relacionados a la música. Eso sería un modelo de escuela nueva, ¿no? Que parte de los intereses que uno puede decir, che, qué están leyendo, qué les interesa ver, y tomarse el esfuerzo de trabajar en función de eso, ¿no? Bueno, el autor muestra esto, ¿no? Que en el centro está siempre en la escuela tradicional el docente y los programas, y en la escuela nueva el niño y sus intereses. Siempre esa programación y planificación siempre es externa, más de lo mismo, o sea, que no, que parte, digamos, por fuera de lo que acontece en la vida y en los intereses del alumno. Y por otro lado, contraposición a eso, que me pareció interesante, la escuela nueva habla de la espontaneidad infantil, ¿no? Y la alegría de crear libremente. Y hay algo muy curioso, ¿no? Que parece que todavía en el nivel, en, en el- en lo que es el jardín, nivel inicial, eso de alguna forma se trata de conservar, ¿no? De que el juego sea una estrategia pedagógica y que la cosa vaya surgiendo a partir de ahí, ¿no? De esos intereses personales, y de alguna forma el docente guía, ¿no? O trata de ayornarse a ese contexto y aportar lo que pueda a partir de ahí, ¿no? El texto está bueno por ese lado, porque habla de esa espontaneidad infantil y la categoría de alegría, que es una categoría muy poco intelectual, muy poco utilizada académicamente. Pues la pedagogía de la alegría, es como suena muy de libro de autoayuda, pero, pero no está mal planteado. Cuando lean el texto van a ver que hay partes interesantes. Bueno, van a ver, yo marqué partes que obviamente todo va sobre la misma línea. La escuela tradicional parte de un medio contexto ajeno al niño, y en la escuela nueva se parte del medio natural y social del niño. Y acá hay un fragmento del texto que dice ir de la realidad inmediata hacia lo que está alejado en el tiempo. Por eso nos cuesta tanto como docentes, eh, ni hablar, por ejemplo, una clase de matemática, pero que todavía tendría un justificativo, decir, bueno, ¿saben quién logró invertir ese modelo clásico? Nos guste o no, yo o sea, no tengo un juicio crítico ni a favor ni en contra. Adrián Paenza, ¿no? De hecho, ganó premios internacionales, ¿no? Por la didáctica de la matemática, porque ¿qué pasa? Él te explicaba para qué te sirve determinadas fórmulas matemáticas o determinados problemas matemáticos en función de intereses bien concretos de la vida cotidiana. Si vieron, ¿cómo se llamaba? Hay un programa que él daba en Canal Encuentro, muy instructivo, y donde iba escuela por escuela, así daba las clases y las grababan. Paenza, claro, no me acuerdo cómo se llamaba, Matemática, estás ahí, creo, ¿no? O es el título de un libro ese, pero creo que algo así eran el programa de Paenza. Bueno, a eso se refiere básicamente. Eh, lo que sí por ahí es más imperdonable, es que hay clases de historia. ¿Cómo uno no va a partir de la actualidad para entender o para remontarse a la historia, ¿no? Pasa que a veces hay cuestiones complejas, que la estamos viendo en el taller, ¿no? El problema de comprender el pasado cuando ni siquiera el presente nos permite atender al propio presente, ¿no? Por la sobresaturación de información, ¿no? Y acontecimientos, digamos. Entonces, bueno, la problemática es más compleja. Pero mínimamente algo, ¿no? La escuela nueva está diciendo, vamos a partir del contexto cercano. Después menciona, sí, Carlos, dale. Acá en Villa de la Angostura hay una escuela de pedagogía Waldorf, no sé si conoces algo. Y una amiga es Ah, mira, docente y le enseña matemáticas, es dice, una vamos a hacer escuela un de qué jueguito. nivel, Jardín y primario. nivel Y le primario. dicen a los chicos, sí, le dicen, vamos a hacer un fuego, entonces Sí. entre todos, dice, bueno, alguien traiga 3 ramitas, otro que traiga 5 ramitas, y así le enseña matemáticas, por ejemplo. Le enseñan a Muy contar. bueno. Entonces hacen eso y ¿De qué después nivel? prenden el fuego y con el fuego aprenden las propiedades químicas y así es como que le van buscando la vuelta. Es otro tipo de pedagogía, ¿viste? Se estudia independientemente de Sí, sí, no te la escuché, Carlos, se tradicional, corta, creo. que se estudia de No sé manera si yo te escuché independiente. cortado o todo.
Ajá. ¿De qué Pero nivel bueno, es sí, eso, Carlos? ¿Nivel primario, secundario? ¿Qué es? jardín y primario. Ahora están preparando para el secundario Ah, mira. también. Y en el secundario se reciben con un Bueno, trabajo integrador que le interese al chico o a la chica, ¿no? Con eso se recibe el secundario. No no hay te escuché. exámenes. ¿Me corta a mí o al resto se le corta cuando habla Carlos? A vos, Marcelo. Yo lo A escuché vos, sí, bien. nosotros lo Yo escuchamos también lo bien. escuché Yo bien. también Ah, no te escuché, yo se me corta a mí. ¿Se reciben con qué título, Carlos, dijiste? No, que el título es secundario, pero digo, no toman exámenes, no le toman Sí. exámenes y se reciben con un trabajo final, Ajá. que una tesis que hacen a lo largo de todos los años, no es que es muy interesante. No Está conozco bueno, mucho, sí. pero la chica que viene siempre me hace planteos de cómo son las propuestas educativas. Mirá, yo creo que hay una resistencia en la sociedad, ¿no? Se lo sigue viendo como algo exótico, me parece, ¿no? Como diciendo, qué bueno que esté, pero está ahí, como, como eso, como algo exótico que creo que la mayoría avala, pero que no termina enviando a sus hijos ahí, en general, la mayoría, ¿no? Porque supongo que esa escuela no explota de alumnos, ojalá que eso opere, ¿no? Creo que ahí hay una clave. Mira, hay algo que menciona ahí el autor sobre la escuela clásica, que dice que los planteamientos de problemas como disparadores eh, suelen ser ajenos a los intereses de los alumnos, ¿no? Y por eso son artificiales. Mi hijo iba, mirá qué bien, qué bueno lugar. ¿Está bueno o no? ¿Está buena esa experiencia? Eh, bueno, Uy, quedó ahí. justo Eh, se me complicó con las manos, porque justo tengo mi beba acá. ah, Sí, sí, venía recopado él y nos mostraba siempre las cosas que aprendía. Igual era chiquito, tenía 2 años cuando iba, pero sí, estaba buenísimo, era todo como aprendizaje a través de juegos, con el contacto con las cosas, los diferentes materiales. Parece que lo perdí. se me corta a mí, creo, ¿sabes? Se me corta a mí. ¿Se me escucha bien a mí o no? A vos se te escucha bien, sí. Sí, Claro, a mí Sí, se me sí. corta cuando hablo, no sé. Tengo mala conexión, creo. Por eso saqué la cámara ahora. Perdón, no te escuché ahí. No, que decía que sí, que él volvía súper entusiasmado. Igual también Mm, volvía entusiasmado de otros tipos de jardín al que fue, pero la diferencia era que él, nada, aprendía de la experimentación, que me parecía que estaba buenísimo la idea. ah. Bueno, ahí está, mirá. De hecho, ahora lo marqué más abajo de la propuesta de John Dewey y, y viene por ahí, ¿no? De hecho, fíjate que acá lo menciona el autor, que la escuela clásica se asume a los conocimientos como útiles para el porvenir. Eso en el mejor de los casos, ¿no? O sea, por ahí el conocimiento abstracto que a veces ni siquiera se lo plantea en los términos de utilidad, y como una preparación para la vida ulterior, ¿no? En cambio, en la escuela nueva, los conocimientos están centrados en los intereses y necesidades actuales del niño. Eso lo menciona John Dewey, citan a Dewey, y menciona eso, que si la educación siempre va a ser para algo que está por delante en el futuro, es como que es imposible que eso capte nuestra atención, ¿no? Ni hablar en un niño. O sea, los tiempos de los niños no son el tiempo futuro, el tiempo del niño no es el tiempo futuro, es el tiempo presente, ¿sí? Por eso que el niño no se alegra cuando uno le dice, quédate tranquilo, que mañana te llevo a la placita. No, el problema es que no lo estás llevando ahora. Entonces, ahí Dewey muestra que es imposible que que el proceso educativo tenga sentido si los intereses no están centrados en el presente, ¿no? Básicamente está diciendo eso, ¿no? Por eso la escuela clásica fracasa, porque está siempre poniendo el acento en el futuro, ¿no? En el porvenir. Eh, entonces ahí hay, ¿no?, una cuestión de los presupuestos, ¿no? También, porque encima es muy curioso, porque esa propuesta, ¿no?, de la utilidad no parece coincidir con lo que de hecho ocurre, que son ideas puras y abstractas, ¿no?, que se dan en el modelo clásico.
Y él menciona, por el otro lado, en la escuela nueva, que las ideas, dice, guían la marcha de la acción, que hay intereses claramente definidos. Cuando dice que las ideas guían la marcha de la acción, es porque la acción, en última instancia, es la que está a la base, ¿no? Ahí vos mencionabas eso, ¿no?, de la experimentación, y ahí, por eso dice el autor que los conocimientos en la escuela nueva son producto de la acción. Y entonces da un ejemplo ahí, retomando a Dewey, que, por ejemplo, el ejemplo de la carpintería partida del estudio de problemas geométricos y mecánicos, ¿no? Por ahí lo que vos mencionabas también, Carlos, con la escuela esta, Waldorf. Pero ahí el autor aclara que este principio no está presente necesariamente en todo este movimiento. Claro que los autores tienen sus particularidades. Por ejemplo, John Dewey, parece que el pragmatismo de Dewey no necesariamente como que forma parte así universal de todo este movimiento, ¿no? Hay disquisiciones también. Bueno, nada nuevo con esto. En el modelo clásico el alumno es receptivo, y en el modelo activo no solamente que es activo, sino que es una actividad espontánea, ¿no? Porque activo puede ser activo también por deber, ¿no? Acá actividad tiene que ver con que la actividad está motivada por un interés intrínseco del alumno y una actividad espontánea, ¿no? Como que va surgiendo ahí sobre la marcha. Y hay una cita que yo rescato ahí que dice: el niño se desarrolla física e intelectualmente mediante los ejercicios que él hace, y no mediante los ejercicios que se hacen delante de él. Ahí hay algo también, ¿no? Que tampoco es que se los deja hacer cualquier cosa y que eso se lo toma, no. Que el docente tiene una función que es poder captar esos intereses y de alguna forma fortalecerlos, ¿no? Y ir hacia ese lado. Lo que pasa es que eso implica un trabajo descomunal, ¿no? Donde hay un trabajo monumental del docente que tiene que estar detrás de los intereses de cada uno de esos alumnos para ver cómo desarrollar una estrategia de enseñanza-aprendizaje en función de eso, ¿no? Por eso también creo que el esfuerzo que implica hace que la escuela tradicional es como curiosamente fracasó, pero se impuso, ¿no? En última instancia. Bueno, ahí menciona que en la escuela clásica la información del docente es precedente a la actividad del alumno, eso ya lo vimos, y que en la escuela nueva la actividad de los alumnos debe preceder a la información dada por los maestros, es eso, ¿no? En la escuela nueva hay una imagen de actividad, pero no, el sujeto no es activo en el sentido de activo por sí mismo. Dice, el principio que motiva la actividad debe estar en él mismo. Como hay algo ahí, ¿no? Que yo lo mencionaba recién, que la actividad no tiene que ver con que de hecho esté haciendo algo, sino que la actividad surja de un interés realmente, ¿no?, profundo. Por eso termina diciendo el libro que podríamos definir a la escuela nueva en el marco de una pedagogía del interés en todo este sentido, ¿no? Y por otro lado menciona la imagen de una pedagogía del esfuerzo, pero que responde a un interés superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque es gestado por el educador. Eso también un poco cierra ahí, ¿no?, el texto, para que no lo vio, estoy refiriéndome a este texto de blog, titulado Fundamentos y Finalidades de la Nueva Educación, que les voy a pedir que lo lean, ¿no? Ahí hay algo interesante para cerrar la clase, que es que los intereses pueden estar presentes, ¿no? Pero el problema acá es, perdón, pongo la cámara. El problema está en que por ahí el docente cree captar los intereses de sus alumnos, y ahí no hay ningún interés. O sea, son los intereses del docente trasladados a los alumnos y dicen, bueno, esto les va a servir, les va a interesar más que sea. Por eso la escuela nueva es casi un proyecto que hubo donde tomó mucha fuerza, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero implica un sistema y una complejidad, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué implica? Y que el sistema funcione bien, que no tengas un curso abarrotado con 30 alumnos. Es muy difícil atender a los intereses de cada uno, ¿no? No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Entonces, por eso yo digo que la escuela tradicional fracasó, porque hay que decir que fracasó, pero se impuso. Entonces, por eso estuvo tanto tiempo, incluso hoy en día, de que tiene vigencia, digamos, ¿no? Los exámenes clásicos, así, homogeneizados para todo lo mismo. Nada que no lo podamos ver con claridad hoy en día. Bueno, eso sería como, la unidad 2 tiene que ver con eso, con la escuela nueva. Hay otro texto, que lo cargo ahora, termina la clase,
que es uno de Gadotti. Vamos a ver un capítulo, se llama Historia de las ideas pedagógicas. Ah, no lo Profe, puedo ¿puede cargar compartir. también ese cuadrito que acaba de poner? El texto este ya está cargado. Se me corta cuando hablas, perdón. Que no El cuadro puede de cargar, Marcelo. nada más. Uy, perdón que se corta, no escuché nada. Que si puede cargar el cuadro. Ah, el cuadro, sí. Cargo el cuadro y cargo el texto de recién que ahí que armé, el cuadrito ese ya está cargado, lo cargué recién, y ahora cortamos y cargo y de este, tranquilícense, no es que lean las 373 páginas, sino que nos vamos a ir directamente a la parte que habla de la escuela nueva, que es un par de páginas nada más. Creo que es... ¿Dónde está? Acá, esta parte. El pensamiento pedagógico de la escuela nueva, algo de John Dewey, y básicamente hasta acá. De la educación tradicional a la escuela nueva. Vamos a ver algo de eso. Miren, también menciona acá, ¿no? En la escuela nueva, esta línea, ¿no? Montessori, que de ahí salió también, ¿no? Un montón de... Yo tengo una silla Montessori, la verdad que muy, muy bueno, muy interesante. Un montón de productos Montessori. Vamos a leer eso. Lo voy a dejar marcado una guía de lectura de este texto y lo comentamos el próximo encuentro. El martes que viene es feriado, ¿puede ser? Creo que el martes que viene voy a cerrar la grabación No, acá.